en este proceso lo que hemos hecho es elaborar un pequeño cuestionario que tiene como tres partes, ¿no? Una primera parte es, tiene que ver todo con lo que está relacionado con las expectativas y percepciones generales, ¿no? Es una parte bien cortita y luego vamos a pasar a los ejes que podría contener el Plan Nacional de Memoria, ¿no? Entonces, en esta primera parte se ha venido hablando mucho siempre en los últimos años de memoria, de hacer memoria, pero no siempre nos hemos detenido a pensar qué es qué es lo que se entiende por hacer memoria y usualmente qué es lo que las personas hacen apelando a una memoria, ¿no? Entonces, básicamente una primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por memoria y por hacer memoria, ¿no? Abro así el diálogo y quienes quieran participar, por favor, abren su micro e intervienen. Ah, sí, comienza. Rosalía. Sí, quiero ver. Podemos resumir, ¿no? Que memoria, bueno, es algo que nos permita recordar lo pasado para no repetir en el futuro historias similares o repetirlas si es que son positivas en el marco ya de un contexto más coyuntural o actual. Entonces, y esto obviamente se puede plasmar a través de documentos, libros, grabaciones, ¿no? Pueden ser vídeos, pueden ser lugares de memoria, folletos, qué sé yo, todo instrumento que permita recordar aquello, que no nos deje que olvidemos lo que pasó para evitar ¿no? la historia similar en el futuro o tener un mejor futuro respecto a todo aquello que nos haga recordar y que este recordar también contemple aspectos de las razones o las causas, ¿no? Que se consideran para que se dieran esos hechos y que ameriten reflexión con las generaciones futuras sobre lo que pasó, sobre las causas, sobre los pretextos mismos que podrían haberse usado, ¿no? Para tener ese tipo de actuaciones o que sucedieran esos hechos. Podría decirlo eso en resumen, ¿no? Eso es algo que se tenga que construir, porque la memoria en la mente, ¿no? en la vida de las personas existe, pero eso se pierde cuando la persona se va de este mundo, incluso se puede ir olvidando, ¿no? Entonces, pero no hay nada como que se plasme en algún instrumento que permita recordar, mirar ello, ¿no? Es como la historia de todo lo que se ha vivido y que sirven de base, ¿no? Para seguir construyendo un mundo diferente o mejor al que se tuvo que pasar si la historia fuese negativa, ¿no? Más o menos eso puede resumirlo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que coincida con esto? Básicamente lo que dice Rosalía, ¿no? Es recordar, y la memoria es una función del cerebro, ¿no? Cuando estudian los psicólogos, cuando te definen, dicen es una función del cerebro, ¿no? Que te permite recordar, y en ese recuerdo puedes recordar, como le ha dicho Rosalía, algunas cosas con imágenes, ¿no? Codificar, se hacen unas codificaciones cerebrales ahí para recordar con mayor o menor precisión. Hay personas que tienen mejor memoria que otras, ¿no? Pues tienes buena memoria porque recuerdas más detalles, recuerdas cosas pequeñas, cosas, o sea, detallitos chiquitos. Básicamente es recordar, ¿no? Hacer memoria es recordar. Y en este contexto es, justamente se ha usado mucho y se ha hablado mucho porque se ha habido situaciones muy, muy fuertes, ¿no? Muy terribles además, que han hecho que esos recuerdos queden en algunas personas muy grabados y en otras también a veces bloqueados, ¿no? Entonces se ha tratado en este tiempo, hemos trabajado en la zona también, Rosalía misma, otras personas más,
ese proceso de hacer memoria es justamente por eso, ¿no? Para que esta actividad que lo hacemos a diario, que nuestro cerebro lo hace a diario, ¿no? Recordar lo que hemos hecho ayer, lo que hemos hecho hace un rato, lo que hemos hecho hace un tiempo, y lo que hemos hecho hace años, como dice Rosalía, también se puede ir borrando, olvidando, ¿no? Y se pueda preservar. Por eso se ha hecho ese proceso de hacer memoria, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? Recordar lo que hemos vivido, en realidad. Okay. Sí, interesante porque no solo Severo, ahí está que ya activó su cámara también, ¿qué tal? ¿Coincide con esto también o hay Bueno, algo que haya que agregar a lo que se ha mencionado? bueno, hay puntos que efectivamente coincidimos con la doctora Rosalía y Mónica, y solo que tendría que partir de lo siguiente. Siempre decimos, recordar es vivir. Y cuando uno recuerda, efectivamente, cuando hace uso de la memoria, ¿no? Como función cerebral. Pero eso, dicen en educación, decimos la memoria de corto y largo plazo. Claro. En largo plazo, algunas veces nos olvidamos y recordamos cuando este hecho de experiencia, digamos, ha sido muy intensa, ¿no? O dramática. En este caso, en nuestro país, del 1980 al 2000, han ocurrido hechos trágicos que muy pocos de repente podrán olvidarlo, ¿no? Porque la muerte, el asesinato, la guerra interna, digamos, prácticamente nos ha afectado a todos. De repente no directamente, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos tenido amigos, colegas, familiares un poco lejanos o cercanos han sido víctimas de la violencia política. Algunos han desaparecido. Hasta hoy no sabemos dónde se encuentran, cuál es su situación. Algunos han muerto trágicamente. Entonces todo ello nos recuerda un hecho lamentable en nuestro país, que a través de la reconstrucción, al parecer se pretende ahora, serviría a la futura generación, ¿no? Para que no se repitan estos hechos, porque tendríamos que evaluar las causas por las que ocurrieron, porque todo hecho tiene una causa. En consecuencia, es necesario hacer un diagnóstico primero, luego un recuento de los hechos y determinar conclusiones, aprendizajes que nos permite evitarlos y naturalmente recordar, por ejemplo, a los que fueron víctimas, ¿no? De desplazamiento, de muerte. Bueno, los diversos hechos que ocurrieron en estos 20 años atrás que ocurrieron en nuestro país. Por ello considero que es importante que podamos reflexionar, por decir, en esta reunión, nos va a permitir efectivamente reconstruir estos hechos. Ojalá que sirva, digamos, para evitarlos en el futuro. Esa es la idea que tengo de la memoria y que nos permita fundamentalmente reconstruir, analizar las causas, como dije, las causas de estos hechos y tratar de evitarlos y difundir en la futura generación como parte de la historia de nuestra patria. Nada más por el momento, gracias. Okay. Listo, gracias. Bien interesante porque va saliendo este tema de que evidentemente por el acto de hacer memoria que tiene el cerebro es recordar, ¿no? Tanto cosas de corto como de largo plazo, pero también se ha mencionado que tiene que haber, al menos en este caso en particular, un fin pedagógico, ¿no? Que los hechos no se repitan porque estamos hablando de hechos que han causado un trauma. Y también lo que ha mencionado Severo, ¿no? De identificar qué fue lo que ocasionó eso que está ocurriendo. Ahora, Mónica ha mencionado también que obviamente se conoce, ¿no? Que hay una experiencia de trabajo en su respectiva región, en Huánuco, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con qué formas de hacer memoria han sido las más usuales en Huánuco, ¿no? Sé que algunos pueden estar en Lima también, pero ahora que nos estamos entrando en Huánuco, ¿qué
queremos saber, cada región o cada localidad tiene su propia manera de hacer memoria sobre este tema, ¿no? En Huánuco, ¿cuáles han sido las formas más habituales de hacer memoria de la violencia? Mónica, te dejo para que Chistoso. hagas esa reflexión. Yo creo que tú también tienes ahí, Bueno, pues ya hablé primero, ahora te toca. bastante experiencia con lo de la CBR y todo. Pero sí, la gente, los que han sufrido, las víctimas directas, han tenido y tienen su forma de hacer memoria, ¿no? Es recordando o señalando los lugares donde han ocurrido las cosas más violentas, ¿no? Por ejemplo, no se ha institucionalizado, pero todo el mundo lo dice, por ejemplo, el río Guayaga, ¿no? Es una forma natural que tiene la gente de hacer memoria, porque en el Guayaga se supone que han sido desaparecidas muchas personas, ¿no? Inclusive ya muertas, ya que es la tumba más grande, entonces eso está en el imaginario de la gente siempre. Tú en el Alto Guayaga vas y todo el mundo te menciona el río Guayaga como la tumba más grande, ¿no? Es una forma de hacer memoria, de tenerlo presente para que no se olvide, ¿no? Por lo mismo que decíamos hace rato, y decía Rosalía, que la memoria a veces con el tiempo también se va olvidando, la gente va muriendo, va viendo a otras personas, sobre todo en nuestra zona que es tan de gente tan que cambia, ¿no? Viene mucha gente de otros lugares también por trabajo, por otras cosas, pero es una forma que queda y es una forma natural de hacer memoria, de conversar entre ellos, aunque también ha habido cierta cosa de no hablar de los hechos, ¿no? Con algunos en el momento que había más estigma, por ejemplo. Otra cosa que se ha hecho, creo yo, ya con el trabajo del Estado, ¿no? Es lugares de memoria, ¿no? Lugares de memoria ya más que lo ha hecho el Estado, pero en algunos casos, cuando han sido muy bien hechos desde abajo, conversando con la gente, recogiendo el sentir de las personas, han funcionado, ¿no? Pero cuando se han hecho a veces ya de nuestra propia idea, ¿no? De la idea de más de fuera, no ha funcionado también, ¿no? O sea, había algunos lugares que ahorita ya se han perdido, no existen, no ha significado nada para las personas, ¿no? Ahora último, por ejemplo, hay un lugar de memoria que se ha hecho en Ocayaco, creo, ¿no, Rosy? Que lo han hecho hace poco y, por ejemplo, desde que se hizo, yo no sé en verdad si se llegó a consultar con muchas las personas, sobre todo, como decía el profesor Severo, con los que han sufrido la violencia, aunque ahí casi todo el mundo ha sufrido, ¿no? En el Crespi Castillo. Pero, por ejemplo, ese lugar de memoria, lo han hecho en la entradita, en el óvalo de entrada, Okay. es una cruz, ¿no? En realidad, creo que era un lugar simbólico para muy poca gente, creo yo, ¿no? Y además, ¿cómo te digo? Una cruz ahí de metal, en un lugar donde llueve mucho, que se va a destruir pronto. O sea, hay cosas también que a veces se han pensado y no se han pensado desde la propia idiosincrasia de la gente, lo que sienten las personas, ¿no? En cambio, como te decía, lo del río, por ejemplo, es una cosa que viene del sentir de la gente, entonces perdura, se siente, lo sienten como algo, ¿no? Eso se ha hecho también. Otra cosa que se ha hecho es un trabajo de memoria histórica, como hemos hecho, ¿no, Rosy? Con el proyecto de Cultura y Paz, de recordar con ellos y con diferentes grupos de personas, ¿no? Ese tipo ayuda para muchas cosas, ¿no? Uno para recordar lo que han vivido, también como una forma de terapia, ¿no? Porque muchas personas no se atreven tampoco a hablar mucho de lo que han vivido, lo que ha pasado, por varias razones, ¿no? De temores, la misma, que le pueden ver mal los demás, ¿no? En Huánuco se han hecho, y lo hemos hecho hace mucho tiempo, por ejemplo, yo me acuerdo de nosotros en Ajupro, y ya no existe Ajupro ahora, pero en Ajupro hemos hecho una primera memoria histórica en Angayacu. Hemos vivido un año en la comunidad para hacer esa memoria histórica con la comunidad, y nos ha ayudado a nosotros mismos, y eso sí lo puedo decir como institución, como persona yo, que estaba participando ahí, para entender el tema del conflicto armado un poco más, ¿no? Entender y hasta cierto modo
no juzgar a la gente, ¿no? Porque al vivir ahí, convivir con ellos y vivir de cerca todo lo que han vivido, inclusive te hace ver las cosas diferentes, ¿no? O sea, de muchas cosas, ¿no? O sea, de la participación propia en actos que han pasado en la zona y todo. Cuando estás ahí y escuchas de ellos ese vivir, ¿no? Su memoria viva, memoria directa, te hace ver las cosas distinto también, ¿no? Te hace no pensar como, cambiar lo que pensabas un poco también. Entonces, ese tipo de formas de hacer memoria también se han hecho en la región, ¿no? Rosalía como abogada, por ejemplo, creo yo también una forma de preservar esa memoria ha sido acompañando bueno, en Aucayacuya, donde ha vivido, ¿no? Esos procesos de búsqueda para llevarlos de alguna manera a buscar justicia, ¿no? También yo creo que es una forma de preservar la memoria, ¿no? De hacer memoria, porque si no se hubiera hecho eso, no se hubiera hecho ese acompañamiento a las víctimas, por ejemplo, las desapariciones forzadas, de ese momento acompañándolas, viendo los lugares donde decían que había pasado los hechos, de alguna manera viendo la forma de denunciar los hechos, de poner las denuncias, y todas esas cosas, eso no hubiera existido ahorita, no habría nada. Y nosotros en el Guayaga tenemos muy poco de casos judicializados, por ejemplo, pero eso, por ejemplo, Rosalía tiene en su cabecita, creo yo, bastantes cosas guardadas que pueden ayudar para que eso salga ahora, por ejemplo, ¿no? Porque en ese momento cuando nadie podía hablar, nadie quería hablar, además por el temor, por muchas cosas del tema, atreverte tú a acompañar esos procesos era una forma de preservarlo también, ¿no? De estar ahí, es como que fueras una persona viva que tiene eso, ¿no? Tiene un lugar de memoria ahí en su cabeza, digamos, ¿no? Porque no tenemos otros lugares. Acá en Huánuco no hay un lugar de memoria, ¿no? No hay lugar de memoria, sí. Y lo queremos hacer aquí, estamos peleándolo en Huánuco, buscándolo, pero no hay. Pero esas personas que en ese momento han estado, aparte de las víctimas directas o familiares de las víctimas directas, son las que de alguna manera es una forma de hacer memoria también, creo yo, ¿no? Porque si no, no tendríamos nada, ¿no? De alguna manera, en las mismas comunidades, por ejemplo, preservar lugares donde ha ocurrido hechos que nadie quiere reconocer, además, y han preservado esos lugares, de alguna manera las armas, cositas, ¿no? Las casas bombardeadas, no sé, es también una forma no institucionalizada en el Guayana, desgraciadamente, de hacer memoria, pero ahí están, ¿no? Y hay gente que tiene eso y lo sigue cuidando de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo que en Ayacucho, sí, por ejemplo, hay comunidades por Huanta que han hecho hasta su libro de memoria propio, ¿no? Que alguien llegaba y ahí escribía y lo tienen eso guardado, preservado. Aquí en el Guayana no hay tanto así tan institucionalizado, pero sí hay cosas así como esto, que te digo que gente de zonas que han preservado zonas, lo tienen ahí, cada vez que tú vas te lo muestran como una memoria, como para que sepas qué pasó, ¿no? Y es un lugar que ayuda a que la memoria no se pierda, digamos, ¿no? O sea, perdón, para entender, son lugares en donde se produjeron, o Hechos, sea, te muestran los lugares en donde se produjo algún hecho. claro, ¿Eso? hay lugares donde hay, por ejemplo, zonas destrozadas, ¿no? Casas. Claro, claro. En el Bolsón, nomás tú has ido, Rosy, creo también, ¿no? En el Bolsón Cuchara hay, por ejemplo, zonas donde todavía están las casas destruidas, Ujú. ¿no? Entonces ahí están las armas que fueron del operativo Cuchara, del operativo Aries. Aries, claro. Entonces eso se ha quedado y lo tienen ahí. Ahora algunos lugares están de privados, ¿no? Pero ahí Claro. están. Y eso es una forma de preservarlo también, ¿no? Para que no se pierda, para que se pueda en algún momento hablar. En el caso del Bolsón, por ejemplo, era porque se quería judicializar también, ¿no? Los hechos esos del operativo Cuchara. Pero es una forma, ¿no? Yo creo que es formas que tienen las personas de preservar la memoria, de hacer memoria, para que no se pierda, porque los seres humanos van envejeciendo, van muriendo, ¿no? Pero siempre alguien va quedando y van preservando esos lugares, ¿no? Ujú. No sé, ¿algo más, Rosy? Está con el micro apagado. Ahí está. Ahí está. Activa el micrófono. Exacto. Sí, realmente hay pequeños espacios de memoria que se han promovido, pero la participación no ha sido de manera conjunta de todas las víctimas de la comunidad en su conjunto. Lo que
que decía Mónica, el caso de Ucayacu. Al ingresar, ahí hay un parque que se ha construido en memoria a un campesino, ¿no? ¿Y quién lo ha hecho? La municipalidad. Y delante de este campesino han puesto una cruz que ni se distingue mucho. Hace poco a alguien se le ocurrió decir, o sea, alguien de la zona o alguien que haya retornado recién, porque también hay mucha gente nueva allá y no sabe lo que pasó. Por lo menos más de la mitad son gente nueva y son gente joven que en aquel entonces aún no habían nacido o estaban muy pequeños y no saben de la historia porque sus padres no se los han contado. Por el temor a, bueno, pues a generarles el impacto que a ellos, ¿no?, les ha generado la violencia. O simplemente han ido olvidando los hechos como ya algo pasado y no hay que revivirlo. Entonces hay muchos jóvenes que siendo de allá, habiendo nacido allá, no saben lo que aconteció durante la época de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí de entre los años 80 al 2000, incluso más años? Entonces, ¿qué pasó? Alguien que lo vio algo feo, que malograba el ornato del parque, y lo ha sacado en la cruz y se lo estaba llevando. Cuando un vecino se dio cuenta, fue y rescató la cruz y le dijo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te estás llevando esa cruz? ¿No? Pero eso, ¿no? Entonces, de no saber las razones del por qué está tal o cual, ¿no?, objeto o algo que recuerde a las víctimas, siempre ya no lo consideran no necesario, algo, un objeto intruso ahí dentro ¿no?, de un parque, y se no lo toma en cuenta, lo retira, ¿no? Entonces eso es lo que decía Mónica, se ha ido perdiendo. Aquí mismo en Huánuco, en años anteriores, el PAR había puesto unos monumentos, unas palomas o una forma de mano, algo así, que a la entrada del distrito de Amarilis se veía y no se distinguía qué cosa era, ¿no? Entonces el alcalde procedió a sacarlo, el nuevo alcalde lo retiró 2 veces, pusieron ahí una paloma después, igualmente ahora ya no está. Entonces en Monzón han puesto recientemente un monumento también, ¿no? Una palomita a la paz, pero espero que haya habido participación de la comunidad para respetar eso, ¿no? Porque está en la Plaza de Armas. A veces lo consideran algo que no debe ir, que no está dentro ¿no?, del diseño del parque o de la plaza, y lo retiran las nuevas autoridades. Entonces, nosotros como CODA también hemos hecho varias acciones. Una de ellas es la recuperación de los restos de familiares de Apisa, que habían sido asesinados de manera masiva por el ejército y estaban en una fosa común, y allí el lugar de la memoria, es el cementerio, porque ahí no había cementerio. Recién se ha creado el cementerio con la inhumación de los restos de estas víctimas. Entonces, el cementerio es un lugar de la memoria para la gente de allí, porque con esa finalidad, obviamente se ha creado el cementerio y ahora ya van enterrando a otras personas allí, ¿no? Los primeros muertos, dicen ellos, son los que han sido asesinados en tal acontecimiento, aquí en Apisa, con gente de Apisa. Entonces, ese es un lugar de memoria para la gente de la zona, por lo menos se preserva, porque ahí están enterrados los restos. Luego hicimos la elaboración de la memoria histórica que menciona Mónica, pero ellos han hecho en otros distritos. Ellos comenzaron con la elaboración de la memoria histórica como Juprot en la comunidad que está señalando que es Angashiac. Luego nosotros sacamos un proyecto conjunto entre entre Paz y Esperanza, CODA e Irepaz. Hicimos una memoria histórica, ¿no?, con el Fondo Ítalo, se llamaba Víctimas de Huánuco ejercen ciudadanía y la comunidad mejora mecanismos, ¿no? Cultura de paz, ¿no? Un proyecto de cultura, mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, eso, así se llamaba el proyecto, y ahí hemos hecho una memoria histórica en Pucayacu, por ejemplo, que es el lugar donde inició su accionar Sendero Luminoso en la región Huánuco, ¿no? Entonces, allí también se hizo aquí en Amarilis, que está junto a Huánuco, que es la zona más poblada, que tiene otro contexto. También se hizo en la provincia de Ambo,
y Huánuco, Ambo y Leoncio Prado. Esas han sido las zonas donde... Cholón también. en Chavinillo, Chavinillo. Y Cholón. Cholón también. Cholón, también en Chavinillo. Nosotros hicimos en Chavinillo. Nosotros no, lo hicieron los de IDEPAS. Entonces, se escribió pequeñas memorias con participación de la ciudadanía, no solo víctimas, sino la comunidad, las autoridades, los antiguos pobladores, los que estuvieron en esos procesos, momentos de violencia, contaron obviamente, ¿no? De cómo pasó, qué hechos acontecieron. Incluso allá en Pucayacu recuerdo que salió bastante fuerte la actuación del capitán Carlos, ¿no? Entonces, en alusión obviamente al expresidente Ollanta, ¿no? Entonces, en la memoria de la gente estaba vivo, ¿no? El accionar del capitán Carlos. Y y muchas acciones más que la gente empezaba a contar, ¿no? Pero para ello hay que generar mucha confianza con la gente también, así nomás no hablan. Así es. Entonces, tienen que tener cierta confianza. Y no hablan todo tampoco, te dicen lo básico, lo genérico, ¿no? Y así se lo van guardando algunos detalles que bien puede servir para la memoria. Y luego, en Ocayacu, recientemente hay un lugar de la memoria construido por la parroquia Jesús Salvador. En ese lugar donde ahora han hecho un monumento para poner el nombre de las víctimas que han sido desaparecidas, allí antes había una cruz de madera grande. Cuando ocurría una desaparición, entonces se llevaban los del ejército detenidos a un ciudadano acusándolo de terrorista, sin que lo era. Los sacerdotes, la gente no tenía dónde acudir, acudía a la iglesia. Entonces los sacerdotes no podían ni siquiera ir al ejército porque tenían temor a ser detenidos también. Porque el que buscaba a una persona detenida corría el riesgo de ser desaparecido igualmente. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Escribían el nombre en una cartulina y un título grande arriba en el brazo de la cruz que decía, ¿dónde están? ¿No? Ahí había un nombre así bien grande, le habían forrado creo que con vinifán para que no se deteriore con el agua y el sol. Decía, ¿dónde están? Y debajo habían varios cartelitos con nombres de las personas que habían desaparecido. Y así cada cierto tiempo iban renovando, y si aparecía, lo quitaban el cartel. ¿Por qué? Porque por ahí necesariamente pasaba el ejército. Por ahí era un paso del ejército para llegar a su base, porque la iglesia está muy cerca de la base del ejército. Necesariamente tenían que leer esos carteles y les daba mucha indignación que incluso habían entrado un día a arrancar todos los carteles ahí, a querer buscar a los sacerdotes para, ¿no?, increparlos, llevarlos a la base. Toda una historia que construir al respecto también. Entonces, eso, obviamente ahora, los que han retornado en ese tiempo, después de eso se han ido, muchos y han venido nuevos y han continuado, ¿no? En algunos casos ya no lo hacían por temor al ejército. Pero los que han estado en esa época, ahora han retornado. Y entonces han visto la necesidad de construir algo ahí, una memoria que les recuerde lo que pasó, porque eso es una historia que no puede pasar desapercibido para la parroquia, por lo menos, ¿no?, que ha vivido, menos para Ocayacu. Entonces, con participación de los feligreses, han construido un monumento relativamente grande para recordar lo que pasó en aquel entonces. Está todavía inconcluso, falta terminar. Posiblemente después de esta coyuntura sanitaria ya lo terminen con el aporte, ¿no?, de más personas que se van a ir sumando, porque implica costo, porque es un monumento de cemento, de fierro y cemento. Entonces, eso es uno de ellos, ¿no?, en Ocayacu. Y luego lo que ha hecho la SEMAN es colocar unas placas grandes en las puertas de las instituciones. En la puerta de la Municipalidad de Ocayacu ha colocado una placa grande en memoria a las víctimas. El Estado nunca más dejará solos a sus hijos, ¿no?, con ese mensaje. Y abajo, pidiendo perdón por lo que pasó, y abajo, nunca más los dejará solos. Atentamente, Ollanta Humala-Tazo, ¿no? Y en la puerta de la Municipalidad de Leoncio Prado también hay esa placa. Y así hay en varios espacios públicos donde han colocado esas placas en memoria a las víctimas. Esos son los que hay.
y que a veces, como se dice, la gente no sabe ni por qué, porque nadie le cuenta la historia de por qué está eso ahí. Pero así un lugar grande como el LUM, que ahí en Lima no lo hay, y aquí sí hay la necesidad de que contemos con un lugar así, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, en la provincia de Leoncio Prado, que ha sido una de las más golpeadas del país. Claro, Rosy, y para adicionar a esto de las placas, Sí. yo creo que un poco lo que decía hace rato, las placas la hizo el Estado, la hizo con la SEMAN, pero es una idea que tiene desde Lima de poner placas, ¿no? Y a veces esas placas no significan nada para la gente. Porque, por ejemplo, yo he visto la placa que está en Cayara y es un urinario. O sea, la gente está al costadito de la iglesia, ahí está la placa, y hay dos placas todavía, hay una que ha puesto, esta de donde está de Ollanta, lo que igual que han puesto en el Ocayaco y en Tino María, y hay otra que ha puesto cuando fue Marisol Pereste, yo creo cuando estaba en el Ministerio de Justicia. En Cayara, o sea, en Ayacucho. En Ayacucho, sí, yo he estado Claro. en Cayara, bueno, este año, y ahí nos hemos quedado sorprendidas porque justo las placas las han puesto juntas, ¿no? A un costado de la iglesia, que es un lugar simbólico, porque en las iglesias donde mataron, esa vez que hubo todo el tema de Cayara, ¿no? También. Claro. Y ahí al costar las dos placas y la gente va y orina y pasa y va, ¿no? Es que le han puesto por una idea que uno tiene desde Lima, de lo que significan las placas para nosotros, puede ser, ¿no? Uno cuando hace su promoción pone una placa de recuerdo en el colegio, no sé, son cosas de nosotros. Pero cuando tú haces un lugar que, una cosa para, yo creo que tendría que hacerse más, cosas como esto que dice Rosalía, ¿no? Por ejemplo, de la cruz en Aucayaco. La semana ha hecho una cruz en la entrada de Aucayaco, es la que ya no está tampoco, creo, ¿no? Es una pequeña, no, sí está. Claro, pero ya, por ejemplo, ahora ahí, en vez de hacerla en la entrada donde la han hecho en el óvalo, podía haberla hecho ahí donde tú estás diciendo. Exacto, Y podría ayudar, ser. y no lo han hecho. Ellos, fue una consultoría que hizo la semana hace unos años, unos 2, 3 años creo, no me acuerdo, y ha hecho esos lugares de memoria en varios lugares, pero uno ha sido en Aucayaco que verdaderamente yo le pregunté, me acuerdo la que estaba haciendo la consultoría, cómo había hecho su consultoría, si había conversado con alguna gente en Aucayaco mismo, la verdad nunca me respondieron, pero ahí, por ejemplo, si hubiera ido a algo más participativo, hubiera sabido de esto, por ejemplo. Y hubiera, en vez de hacerla esa en el óvalo, hubieran hecho ahí lo que están queriendo hacer ahora. Está Y haciendo la ahí sí la gente parroquia, lo hubiera su sentido, propia cuenta. ¿no? Entonces, a eso iba cuando decía hace rato, ¿no? Algo más participativo, algo más tomando en cuenta el sentir del lugar, ¿no? De cómo la gente está haciendo su propia memoria. Por ejemplo, esto de los padres es una cosa que bonita, ¿no? Y buena para el momento, además que a la gente le ha hecho sentir bien, ¿no? O sea, porque como dice Rosy, en ese tiempo no había, nadie te quería apoyar, ¿no? La iglesia te apoyaba. Felizmente en Aucayaco había una iglesia que siempre apoyaba y sigue apoyando, ¿no? Ahora con la pandemia también ha tenido una actividad muy fuerte. Entonces, esas cosas, ¿no? Un poquito hay que tomar en cuenta es para hacer memoria, ¿no? Para hacer, Sí. inclusive la política de memoria que se va a hacer ahora, ¿no? Sí, justamente esto que han mencionado es bien importante. Primero quiero rescatar esta idea de que al parecer, bueno, por lo que están diciendo, la memoria es central en varios asuntos, para el tema de salud, para la sanación, y no solo individual y colectiva, para obtener justicia, que también se ha mencionado, porque si no se conoce, si no se conocen los hechos que han ocurrido en algún lado, no se puede luego judicializar, también por un tema de recordar, de homenajear y también como algo pedagógico, ¿no? Para que los hechos no se repitan. Entonces la memoria es central en varios aspectos y no solamente es como, para hacer un espacio de memoria y tenerlo ahí, ¿no? Sino que va más allá de eso. Lo segundo ya que han mencionado respecto a las placas, ya me permite entrar a la segunda parte de esta guía de discusión y tiene que ver con los ejes o con lo que la SEMAN entiende como los lineamientos, al menos tentativos, de lo que sería el plan de memoria. Y el primer eje tiene que ver con reconocimiento, respeto y dignificación. Y en ese primer eje, yo pregunto, ¿qué es lo que el Estado ha venido haciendo o las acciones que se han venido tomando para reconocer a las víctimas de las violaciones que han ocurrido en el pasado? Y han mencionado el poner placas, ¿no? Eso ha sido un ejemplo, ¿no? ¿Hay algún otro acto que alguna otra acción que se haya tomado para reconocer las violaciones y para reconocer a las víctimas además de las placas? Y por otro lado, sí. Lugares que han hecho, ¿no? Los lugares, pero en Huánuco solo se ha hecho este de Aucayaco y unos dos más. Lo que he visto es que en Ayacucho han hecho más lugares de memoria, ¿no? Ajá.
Lo que ha hecho Rosalía es un lugar de memoria, lo de Apisa ha sido algo que han promovido desde la sociedad civil. De la sociedad civil. Pero así lugares, el Estado ha hecho cosas como lo de Monzón, que acaba de hacerlo hace poco, pero que también no ha sido muy participativo, ¿no? Porque inclusive en el mismo día de la inauguración, mucha de la gente, que además toda la subida a Monzón es toda muy afectada, no sabían ni siquiera que lo habían hecho, ¿no? Y ahí está, lo han hecho como una paloma, creo, ¿no? Que a veces para la idiosincrasia de la zona no es muy significativa tampoco, ¿no? O sea, los símbolos me refiero. Pero han hecho, el Estado a veces ha hecho, sí, tal vez con la, no sé, participación de los funcionarios y también de alguna que otra persona, autoridades tal vez, ¿no? Sí lo ha hecho, pero no de manera muy participativa o no tomando en cuenta mucho la memoria de la misma comunidad tal vez, ¿no? Eso, tal vez. Más no conocemos más que las placas. ¿Tú conoces algo más, Rosy, o pasó Severo? No, Se ha silenciado su audio, Rosalía. Ahí está. Sí, se me interrumpió una llamada. Okay. Sí, de la semana solamente lo de las placas, bueno, que dicen memoria a las víctimas, y algunos actos simbólicos que se realizan al momento de iniciar o de inaugurar una obra de reparación colectiva, ¿no? Va acompañado de un acto simbólico de dignificación a las víctimas. Y lo que se ha institucionalizado es el 28 es el aniversario de la CBR, ¿no? El 28 de agosto. Pero ese es de la sociedad civil también, ¿no? O sea, sí, promovido por la sociedad civil y que se ha involucrado a las instituciones que a veces participan al revés. un poco y se alejan. Claro, nosotros somos, como sociedad civil, digo yo, somos los que hemos promovido desde la sociedad civil la participación de jalarlos, ¿no? Para que por lo menos se involucren en los actos simbólicos que por desconocimiento no se involucran mucho, no lo consideran necesario, importante. Para ellos su prioridad es otra cosa, no es tanto estas fechas. Entonces, esos. Y luego los actos simbólicos sobre el río Guayaga, igualmente, ¿no? Se ha hecho en 2 oportunidades en Ocayacu. Eso lo hicimos también en la sociedad civil, ¿no? En la sociedad civil, pero sí ha habido participación también en las instituciones públicas, pero promovidos por la sociedad civil. Directamente desde las instituciones públicas no ha habido, digamos, iniciativa, ¿no? Siempre la iniciativa ha sido de parte de la sociedad civil, salvo de la CEMAN, como se dice, pero un poco más, más vertical, ¿no? Con una mirada desde la carpeta de que así debe ser, sin hacerle mayor de repente participación a las víctimas, muy poca participación de las víctimas o de la comunidad en sí, que debe participar no solamente de las víctimas, ¿no? Directas o familiares de víctimas, sino toda la comunidad para saber el sentido de un monumento o de alguna acción que se realiza de manera simbólica. Entonces se ha hecho en el río Guayaga, ¿no? Incluso en Anda también, son 3 veces se ha hecho un acto simbólico sobre el río Guayaga, ¿no? Con unas balsitas ahí para mandar flores, con velas, ¿no? Y porque el Guayaga está contemplado como la fosa más grande del país, donde no se van a poder rescatar a las víctimas. Entonces, esos son actos simbólicos, pero que no se visibilizan así a simple vista como para hacer memoria por cualquier ciudadano que vaya en cualquier momento, sino en la coyuntura, ¿no? Por el aniversario o por la celebración de algún acontecimiento fuerte que se haya dado en la zona. Claro, el primer acto bonito que se hizo en Guayaga fue cuando se iba a entregar el informe de la CBR. Como se iba a hacer una ceremonia tan importante en Ayacucho, y Huánuco había sido tan afectado, sobre todo Juan José Quelpo y Castillo, uno de los distritos más afectados del Perú, la gente estaba muy movida por el tema de la CBR, ¿no? Y todo este caso, entonces la sociedad civil dijo, en Ayacucho se va a hacer, en Huánuco no se iba a hacer nada. Entonces dijimos, no, Rosy, que se haga algo ahí, lo hicimos con el apoyo de Consejería en Proyectos, recuerdo. Fue un acto muy, muy bonito, de memoria, y muy sentido además, ¿no? Por el tema de los desaparecidos. Hay un video, inclusive, eso que lo tiene la cooperación española, creo, ¿no? Sí. Que es muy, muy interesante. Y después de eso... La coordinadora también tiene. La coordinadora también, ¿no? Y la coordinadora es claro, porque estuvimos varias instituciones de la coordinadora involucradas ahí. Y ahí, después de eso, se hizo otro después, ¿no, Rosy? Cuando tú estabas, creo, con CODA, ¿no?
hicieron como Ajá. cierre del proyecto este de Cultura y Paz, creo, ¿no? Y fue Sí, con el como el proyecto de cierre de ese acto, porque ahí en el primer acto se llevaron, ¿te acuerdas las cartas a los desaparecidos de sus familiares? La Ujú, gente muy movida escribió unas cartas y lo pusieron ujú, en la balsa escribiendo a sus familiares. Segundo, se ujú, metió al río, jaló la balsa hasta el medio, ¿no? ujú, Y ahí, en la segunda parte, yo recuerdo, Rosy, era como cerrar eso, ¿no? ujú, Como cerrar eso, la gente, los que habían escrito a sus familiares desaparecidos en ese momento, también hicieron ahí como el cierre de ese proceso, como el cierre de ese proceso de despedida. Fue muy, ujú. muy, muy bonita. La primera, inclusive en el video se ve una parte donde está Ruth de Angayaco, justo la señora Dina, Mm. poniendo su carta. Fue muy, y la segunda parte, el cierre Impactante también, fue, bien interesante el cierre también, después de sí. como que ya se Como sentían que mejor ellos, porque ajá, habían recibido eso sus familiares, sí, ¿no? Una sí. cosa así. El escribirle cartas a su ser querido desaparecido, presuntamente en el río, a la gente de alguna manera le ayudó, ¿no? Emocionalmente. En ese momento se quebraron, pero después sentían como un alivio, ¿no? Porque ha habido un contacto ya después con ellos para recoger sus impresiones y se sintieron considerados, dignificados, que los habían tomado en cuenta por fin y que han tenido la oportunidad por lo menos de decirle algo a sus hijos en esas cartitas, ¿no? Y Como si que le hubieran ojalá, respondido, ¿no? Sí, ajá, y sí, en la segunda ya sentían como si se hubieran sentían como que le han respondido, porque respondido. Y lo decía, ajá, ajá, sí, porque ellos sentían que como el cuerpo de sus hijos está en el río, podrían leer la carta, ¿no? La carta de cada uno de ellos. Entonces, eso sentir, Interesante. ¿no? De alguna manera los ha reparado en algo emocionalmente, ¿no? Los ha Severo, creo que quería mencionar algo hace un rato. Sí, severo. A ver. Bueno, yo no tengo tanta experiencia como las Ujú. distinguidas damas, pero sin embargo, en la mesa siempre hemos apoyado como un espacio a las víctimas de la violencia, a los desplazados, y además hemos participado en los eventos que todos los años Mónica especialmente Organiza. y otras organizaciones han organizado, ¿no? Por decir, el año pasado participamos en la noche con la participación de las víctimas y Un los acompañado, sí. de acompañamiento, ¿no? En la noche, con algunas autoridades, con el alcalde provincial fundamentalmente, y al día siguiente hicimos una romería al cementerio. Eso fue el año pasado y anteriormente también, ¿no? Yo recuerdo mi primera participación fue el año 2001. Hicimos un recorrido por las calles de Huánuco en la tarde. Una tarde fue aproximadamente 5 o 6 de la tarde. Desde ahí más o menos me he involucrado en esta problemática y recuerdo bastante, ¿no? Que hemos estado con los desplazados, con las víctimas de la violencia y bueno, pues y en el espacio de la mesa estamos permanentemente en las reuniones con ellos, promovemos de algún modo su apoyo y recordando pues estos hechos trágicos que han ocurrido acá en Huánuco. Y acá en Huánuco han ocurrido muchos hechos. Asesinato, por ejemplo, de docentes en la Universidad de Emilio Balizán, Ay, ¿no? también. Manuel Milla, por ejemplo, un docente que fue abogado él, y un sociólogo que en este momento no recuerdo su nombre, y muchos estudiantes, ¿no? Y también ciudadanos, alcaldes, por ejemplo, en Guamalíes, creo, si mal no recuerdo, fueron asesinados por, simplemente dicen por Sendero y entre otros, ¿no? En Huácar igual han ocurrido también muertes y asesinatos. Y en otras provincias, en Lauricocha, en Jesús, por ejemplo, recuerdo que una noche entraron un grupo armado y asesinaron a sus principales dirigentes comunales. Y así han ocurrido hechos. Yo estudiaba una segunda carrera en el pedagógico, me acuerdo, entre el 98, 99 y terminamos el 91. Y tenía un colega que era docente y ingeniero agrónomo también, porque hicimos una segunda especialización. Y para titularnos estábamos realizando un trabajo de investigación, se apellidaba Vilca, me acuerdo, y ya teníamos listo ya para sustentar, ¿no? En nuestro trabajo de investigación y faltando una semana nos enteramos que un grupo armado en
en Choras habían sido asesinados, y entre ellos estaba el ingeniero, mi colega, ¿no? Creo que la mayoría de los peruanos hemos sido afectados por esto, ¿no? Así es. Sí. Como vuelvo a repetir, familiares, amigos, colegas, vecinos, pues han desaparecido, han sido asesinados, encarcelados incluso. Y eso es la realidad de nuestra patria, y justamente la memoria es para ello, para recordarlo. Y que no se vuelva a repetir estos hechos dolorosos y trágicos de nuestra patria. Sí, así es. Gracias, profesor. Sí, en esa Sí, línea, de repente recordar, estábamos olvidando un lugar de la memoria que se ha construido en la universidad. Como CEMAN, cuando yo estuve en la CEMAN, construimos un panel donde están los nombres de los docentes y estudiantes asesinados de la Universidad de Emilio Valdizán. Y también se hizo el busto del docente de la Facultad de Sociología, Carlos Gallardo. Él fue asesinado también. Entonces la facultad le hizo un busto ahí en memoria a Carlos Gallardo, y eso está allí en la universidad. Entonces quedó pendiente la ampliación de un espacio que se llama el Parque de la Memoria. Bueno, ya yo salí de la institución y ya no se ha continuado con ¿no? la construcción de ese espacio. No tengo conocimiento. Y también cambiaron de autoridades ya en la universidad, ya tenían otra mirada. Pero ahí está el panel con los nombres y el busto del docente asesinado. sí. Quiero antes de continuar, bueno, agradecerle al profesor Severo por su testimonio. Entiendo que es doloroso, pero justamente esto que estamos haciendo y esto de no dejar que el tema del conflicto, de la violencia se quede en el pasado, sino que todavía hay muchas heridas por sanar, o para homenajear, justamente para que tengamos una sociedad más justa, es que buscamos hacer esto, ¿no? Entonces, valoro la verdad mucho que haya tenido la disposición y la valentía para dar su testimonio, aún con todo lo que representa, pero justamente lo que se busca es que estas personas que no han podido obtener justicia y reconocimiento puedan tenerlo, ¿no? Entonces, nada, simplemente agradecerle. Y bueno, continuar también con lo que se ha venido logrando en el tema, y justamente en lo que no se ha logrado, impulsarlo, ¿no? Quiero dejar el tema del espacio de la memoria regional para Huánuco para la parte final, porque me parece que sí amerita hablarlo de manera separada, y quiero entrar a un segundo bloque que tiene que ver con la cultura de paz y la garantía de no repetición, que es el segundo eje el segundo de 4 ejes que tiene que ver con el Plan Nacional de Memoria. Y Huánuco es, después de Ayacucho, la segunda región más afectada por la violencia. En tercer lugar, ahí muy peleado está también la región de Junín, ¿no? Que está pegada a estas dos regiones, ¿no? ¿Qué se ha hecho en Huánuco para promover una cultura? ¿Cómo la memoria ha servido para promover una cultura de paz en la región? ¿Qué tipo de acciones se han hecho desde la sociedad civil o desde el Estado para promover una cultura de paz en Huánuco, ¿no? ¿Se han utilizado de repente escuelas o de repente ha sido más bien desde las iglesias? ¿Qué experiencias tenemos ahí? Bueno, voy a comenzar yo ahí porque yo estuve en el área de cultura de paz de Foncodes cuando Foncodes absorbió al PAR, se convirtió en un área de cultura de paz. Ahí yo fui promotora, fui especialista en educación para la paz. Hicimos escuelas, ¿no? de promotores para la paz. En varias provincias y distritos se formaron promotores de la paz luego de varios meses de trabajo. Y bueno, yo dejé eso ya casi culminando las escuelas de promotores de la paz en diferentes lugares, y me fui a trabajar a otra institución.
pero sí se hizo desde ese espacio, ¿no? La formación de promotores de paz como escuelas de promotores de la paz, así se llamaban desde FONCODES. Y creo que ha continuado con la única persona ya que queda ahora en el área de cultura de paz, y ya no está en FONCODES, sino está directamente vinculada a la Dirección General de Cultura de Paz del Ministerio de la Mujer. No conozco mucho qué acciones se están desarrollando, no se está, por lo menos no, de repente porque he estado desvinculada buen tiempo también del tema en sí, porque estaba en el gobierno regional, y no sé, de repente Mónica sabe algo más, pero como instituciones privadas, nosotros ligadas al tema de derechos humanos, sí, nuestro trabajo ha estado más con esa orientación de generar la cultura de paz en la población, ¿no? Después de la violencia que viene. La violencia ha dejado como secuelas, ¿no? Comportamientos bastante violentos en la sociedad, y eso hemos recogido desde los propios testimonios de la gente, de las víctimas que reconocían que su actitud era bastante agresiva con sus hijos y que entre ellos también había mucha violencia. Y en las formas de resolver los conflictos se nota claramente hasta ahora de que hay mucha carga de violencia en sus reclamos, en sus demandas hacia las autoridades. Hay bastante carga de violencia y también en sus relaciones interpersonales dentro de sus organizaciones. Y no se está trabajando mucho el tema de cultura de paz, y nosotros sí hemos tenido también un proyecto de resolución de conflictos en el marco de la cultura de paz, y se ha formado también igual, ¿no? Escuelas de promotores de la paz y resolución de conflictos. Hasta ahí es donde tengo entendido, no sé si Mónica, que ha estado más cerca, puede ponernos al tanto de lo que ha acontecido hasta ahora. ¿Ya? ¿Está con el paja? Sí. Para complementar un poco lo del Estado, sí creo que es lo que dice Rosalía, y también en un primer momento para justamente han hecho el trabajo de los censos por la paz, ¿no? Que fue lo que se hizo también por el Ministerio de la Mujer, empezó con los censos por la paz, que fue, digamos, en nuestra zona, por ejemplo, aparte del trabajo que ha hecho la sociedad civil, que es la que siempre ha estado, no muchos, pero ahí estábamos fastidiando, como dicen, el Estado hizo eso y fue el primer acercamiento oficial, digamos, para conversar en las comunidades muy, muy afectadas sobre esto, ¿no? Y ayudó a que salieran muchos temas y se pudiera hacer algo, o por lo menos las miraran, y se hiciera algo, ¿no? Yo tengo una experiencia muy bonita porque yo hice el Censo por la Paz en varias comunidades de Crespo y Castillo y la zona de Cholón, donde no había todavía carretera, y nadie quería hacer el Censo por la Paz porque se tenía que caminar, ¿no? Todo era caminar. Entonces yo me acuerdo que yo caminé de Uchiza hasta Huacrachuco a pie, ¿ya? Pero lo interesante y lo bueno fue que nunca nadie había llegado a conversar en esas comunidades, y ahí hicimos una memoria histórica también en la zona de Cholón, nosotros como Ajopro todavía, creo. Pero llegamos, y por ejemplo en la Moyuna de Anda, que está en la zona de Crespo y Castillo, cuando fuimos a hacer el Censo por la Paz, nadie entraba porque era zona roja, ¿no, Rosé? En el frente de Anda, nadie entraba, tenías que cruzar el río y hay una moyuna que te jala ahí, no sé, aparte como es tan difícil el acceso, y había un remolino, moyuna lo llaman. Remolino, entonces, y había sido muy fuerte la presencia de sendero en esa zona. Entonces entramos a hacer el Censo por la Paz y encontramos fosas, encontramos la escuela, tal y cual la habían bombardeado en el operativo que había habido. Operativo Aries fue ahí, Rosy, no me acuerdo bien el nombre. ¿Cómo? ¿El operativo Aries fue ahí? ¿El bombardeó ahí en Moyuna también? ¿O qué operativo? Operativo, ¿no? Aries. Y cuando entramos al censo, tratando con las autoridades, porque así nomás no se podía entrar, encontramos la escuela que estaba al costado de dos fosas comunes, pero estaba tal y cual la habían bombardeado. Y ahí estudiaban los niños. O sea, estaba la escuela, había caído una bomba, una instalaza que decían ellos, ¿no? Y estaba un lado con plástico, el otro lado derrumbado, las dos paredes, una sola pared parada, un lado con plástico, y se veía tal y cual lo habían bombardeado, todo como si hubiera sido hace poco, y eso ha sido aquí el 2006, que fue, que no me acuerdo bien.
y ahí estudiaban los niños. Era un multigrado, ¿no? Y yo me acuerdo que hice un censo, escribí todo lo que pude, o sea, no solamente lo que te pedía el Censo por la Paz, que era cosas puntuales, ¿no? Sino atrás todas las historias de la gente, o sea, hacía llamadas y ponía atrás todo lo que la gente me decía. Fue larguísimo. Y a raíz de eso, pues hice tanta bulla en Lima también, porque ¿cómo es posible que tantos años y la escuela siga tal y cual? Y hicieron una escuela nueva ahí, ¿no? ¿Tú supiste algo así cuando la inauguraron o no? Pero No. lo tuvieron que hacer con el presupuesto que había de SEMAN, las primeras reparaciones colectivas, cuando todavía estaba el APRA como gobierno. Ya. Y como era 100.000 nada más, no alcanzaba. Sí, pues solo se me... Se involucró el gobierno de Aucayaco, distrital, ¿no? Y el gobierno regional. Yo me acuerdo que ya el 2009 o 10 lo inauguraron, recuerdo, y yo estaba ya trabajando en Lima, y me llamaron de la comunidad para invitarme a la inauguración. Desgraciadamente no pude ir porque estaba en Lima trabajando ya, pero fue todo un proceso donde también, ¿para qué? Ayudó a hacer incidencia la Defensoría del Pueblo bastante. En ese momento estaba Pier Paolo, había llegado, ese tiempo estaba... Pero fue... Esos censos también, dependía también quienes participaban en los censos, ¿no? Pero sirvió un poco para hacer ver, ¿no? O sea, las cosas. Inclusive en la zona de Cholón, que también no había carretera, nada, también se hizo un censo de pueblo por pueblo hasta San Pedro de Chonta, que es la capital de Cholón, no había carretera. Desde Uchiza solo llegaba a San Antonio de Padua y tenías que caminar. Sirvió también para que ahora ya se haya puesto más fuerza a la carretera, que ya se ha hecho de manera... Ahora la van a mejorar seguramente, no sé. Pero varios pueblos de ahí fueron también los primeros que recibieron reparación colectiva. Porque como nadie llegaba, porque se tenía que caminar, estaban muy ávidos de contar, de escribir. Yo no sé si esos documentos del Ministerio de la Mujer, ellos dijeron que con los que estaban con más datos, que nos dijeron lo que no se puede poner en el documento lo ponen en llamadas, ¿no? Iban a sacar unos libros, dijeron ellos. No sé si el Ministerio de la Mujer, a ver si lo averiguan, sacaron libros de esas historias, porque son memorias en realidad. Claro, claro. De cosas que difícil hablaba y la gente, pero lo habló en ese momento, ¿no? Eso fue parte del Estado. Ahora, como dice Rosy, como sociedad civil sí hemos trabajado, siempre que hemos trabajado por cultura de paz en las capacitaciones. Nosotros como ACUPRO y también en coordinación a veces con las otras instituciones de derechos humanos de Huánuco, capacitaciones con docentes, ¿no? Luego con dirigentes, con autoridades, con la misma comunidad. Nosotros en el proyecto de resolución de conflictos para promover una cultura de paz en la región, que es lo que hicimos con el Fondo Ítalo, las 3 instituciones de derechos humanos de la zona, 4, ¿no? Con Paz y Esperanza más, que tienen una sede en Huánuco. Hicimos en el Bolsón Cuchara, la memoria histórica y resolución de conflictos, y en la zona de La Morada, que era la zona de intervención, donde había todo el problema con Ollanta, y empezamos a hacer el trabajo de cultura de paz ahí antes de que capturaran Artemio. Y terminamos el trabajo después que capturaron Artemio. Pero sí hay una, digamos, no sé, Rosy también seguramente, pero yo sí tengo una gran satisfacción de que los 2 lugares donde hicimos, ha habido un cambio radical en muchas cosas, porque se trabajó por grupos etarios, con todo grupo de personas, un trabajo muy desde chiquito a grande, ¿no? De abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, como se dice. Y por ejemplo, el Bolsón Cuchara, que todavía seguía, porque todo ese era el camino de Artemio, ¿no? Y todavía no lo capturaran, hayan de alguna manera, por lo menos, cambiado su relación hasta con las instituciones y Estado. Porque cuando entramos al Bolsón, ellos no querían saber nada de los proyectos, por ejemplo, con De Vida, con las instituciones que entraban ahí a trabajar el tema por la coca, hacia el cacao y esas cosas. Y después del trabajo de cultura de paz, de resolución de conflictos que hicimos, ha habido una apertura de los líderes, sobre todo. Esa zona ha sido muy fuerte, ¿no, Rosy? Muy, muy, muy fuerte la presencia de Sendero.
en los mismos líderes comunitarios y había una formación política muy fuerte. Pero eso ha ayudado también a que después el cambio haya ayudado a que esas mismas personas, porque son parte de la comunidad, son de la comunidad, puedan mover las cosas a una mejor relación para que la zona salga de la pobreza, del abandono, de las situaciones violentas, que todo era enfrentamiento, ¿no? Todo era lo que dice Rosalía, todo era no, o enfrentamiento entre ellos también, o resolver cualquier conflicto por la tierra, por lo que fuera, de manera violenta, ¿no? De alguna manera ha ido poco a poco contribuyendo a que vean otras formas de resolver sus problemas, ¿no? ¿Y qué hace falta que el Estado más bien haga? Porque estas experiencias que me están contando son de la sociedad civil. ¿Qué es lo que necesita hacer el Estado para promover una cultura de paz desde la memoria, ¿no? Yo lo que creo, sinceramente, para el tema del conflicto armado... Rosalía, perdón, está con ahí está señalado. Sí, en base a las experiencias de trabajo desde la sociedad civil, como ha expuesto Mónica, podría tomar eso como referencia el Estado para seguir promoviendo acciones de cultura de paz desde las escuelas, ¿no? En los espacios de organizaciones, fortalecer a las organizaciones. A raíz del trabajo que se ha hecho ahí en la zona, como dice Mónica, en La Morada, en Pucayacu, más allá, la gente ha podido recobrar la confianza entre sí, o sea, porque hay mucha desconfianza, ¿no? Entre vecinos, entre conciudadanos de la zona, se ha generado bastante desconfianza en el marco de este proceso de violencia. Entonces, para tú volver a organizarte, tienes que tener confianza, ¿no? Recuperar la confianza. Entonces, se ha de alguna manera promovido a las organizaciones que necesitan las comunidades, ya con sus autoridades, porque era muy peligroso incluso ser autoridad allí porque habían otros factores que no lo permitían. Entonces, lo que ha hecho la gente es organizarse y poder gestionar proyectos de desarrollo para su comunidad, a tal punto que han gestionado la creación de sus distritos. Entonces, cuando me tocó a mí como vicegobernadora, un poco contar mi experiencia, ir a sustentar estos proyectos para la creación de los distritos en la PCM y en el propio Congreso de la República, he aludido a que estos pueblos merecían ser reconocidos como distritos para darle la oportunidad de su desarrollo, porque eran los que más habían sufrido la violencia. Era una forma de reparación al cual ellos accedieran con ese reconocimiento que, ¿no? que el Estado les daría esa oportunidad, ¿no? Creando los distritos. Entonces, sí me enfoqué bastante en ello y obviamente ellos también decían eso. Nosotros hemos perdido mucho en el tiempo de la violencia y no sabíamos cómo gestionar porque no podíamos organizarnos. Entonces, ya hemos aprendido ahora a organizarnos, hemos aprendido cómo acudir a quién, porque también se les ha enseñado todo ese proceso de incidencia, ante quién acudir, cómo hacer, cómo dialogar, cómo elaborar las actas, todo eso, ¿no? Todo ese tiempo de trabajo que se ha tenido con ellos, se les ha enseñado a gestionar ante las instancias que correspondan determinadas atenciones, ¿no? que necesitaban. Entonces, eso ha hecho que ellos puedan lograr ahora, y ahora ya tienen municipios, ya están mejor organizados, pero el Estado tiene que seguir incidiendo en el fortalecimiento de las organizaciones con acciones dirigidas hacia la reconstrucción de la ciudadanía, de responsabilidades, de compromisos y de, ¿qué te digo?, de designar presupuesto para eso, ¿no? En el marco de la cultura de paz. Enseñar, no solamente quejarse de que la gente es violenta y reclama de manera muy violenta la atención de sus derechos y esa no es la forma. Claro, si esa no es la forma, entonces hay que enseñarles la forma correcta. Hay que dirigirse a las autoridades de reclamar y hacer incidencia de manera que tengan mucho más efectividad la atención de sus demandas, por ejemplo, ¿no? Eso es la generación de cultura de paz también en ellos, ¿no? Porque ya hay población que va creciendo y necesita reforzar esto desde las instituciones educativas, creo yo, ¿no? Desde promover esto también en todos los espacios o niveles educativos, tanto tecnológicos como universitarios. Eso es necesario, ¿no? Saber manejar los conflictos de una manera adecuada. Qué interesante. ¿Alguien más? Ahora, claro, esto de la cultura de paz está vinculado a la promoción de la ciudadanía, ¿no?
de cómo ejercer, primero de reconocer que son ciudadanos, y segundo, de educar, no sé si educar es el término, pero de cómo enseñar, cómo hacer ejercicio de esa ciudadanía, ¿no? No sé si Pero además Mónica... de Sí. ser sujeto de derecho, ¿no? Ujú. Porque Ok. cuando nosotros trabajamos el proyecto, Rosy no me va a dejar mentir, el primer módulo creo que hicimos, ¿no? Era trabajar la dignidad humana, muy fuerte. O sea, el reconocimiento de ellos mismos, el tema de la dignidad humana. Y al reconocer eso, iban viendo que las formas de relacionarse y lo que había pasado, inclusive la etapa violenta muy fuerte, no era propio para el ser humano, pues, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo te respetas uno a otro? Básico. A veces te parece que es muy básico, Sí. pero no lo ven así. O sea, no ves esa cuestión que es la base de los derechos humanos, además, ¿no? O sea, creo que empezar por ahí. Yo creo que a veces es difícil, sí, porque es como un trabajo de muy chiquito, de hormiga, ¿no? Pero se tiene que hacer, porque eso es lo que se ha perdido, ¿no? Y nos damos cuenta ahora, por ejemplo, para relacionarlo con la pandemia, el hecho de que te hayan subido la medicina tanto, ¿no? No respetas a la esencia humana, no te importa si ese ser humano se va a morir porque no le puedes comprar, porque no tiene los recursos. El hecho de que no te traten como te deberían tratar, o sea, hay cosas que vienen de fondo que es difícil trabajarlo tal vez, pero se tiene que hacer. Y cuando empezamos este trabajo, se empezó así, se empezó trabajando eso, lo básico de la relación entre nosotros, porque somos seres humanos y todos tenemos iguales derechos, y lo tienes que llegar a interiorizar y sentir. Eso te ayuda, como dice Rosy, y es cierto, los lugares que han logrado digitalización en este periodo del gobierno regional, varios son los que hemos trabajado. La Morada tiene ya distrito, y no era distrito, por ejemplo. Castillo Grande, donde estaban los pueblos del Bolsón Cuchara, es distrito nuevo. Pucayaco es distrito nuevo, ¿no? Anda, Pueblo Nuevo. Claro, entonces, justamente, porque se ha hecho como más, claro, falta bastante por hacer todavía, no así que se ha hecho todo, pero ha sido un punto de partida para empezar, que empiecen a salir así y se vea diferente las cosas, ¿no? Porque hasta ahí, por esta zona, para hablar de la zona de Pucayaco y La Morada y Bolsón, que era la zona todavía de intervención de Artemio y estaba muy estigmatizada, estaba todavía muy desconfiada y todo, porque estaba todavía Artemio suelto y todavía había acciones, ya no tanto, o sea, como antes del terrorismo, cuando estaba Sendero, sino más bien vinculadas al tema de la coca, ¿no? Porque se había agarrado los mejores cocales y todas había acciones violentas, pero faltaba, ahí se tenía que trabajar y se empezó y se lograron varias cosas y se puede seguir haciendo, ¿no? Se puede seguir haciendo, a nivel de región mínimo. Pero a nivel macro yo sí tengo ya notado algunas cosas cuando he leído de la política. Y lo que yo sí creo es que una de las cosas que tiene que hacerse a nivel macro, antes que me olvide, es ver y trabajar cómo se puede hacer para quitar las exclusiones que hay en el RUC. El registro único de víctimas tiene las exclusiones que tiene, ¿no? No están inscritos como víctimas nadie que tenga vinculación, ha sido vinculado con el tema de Sendero. Y esas exclusiones son algo que no va a ayudar y no ayuda a un tema de reconciliación nacional, ¿no? Eso es uno. Y cuando se hicieron esas exclusiones para que se diera en ese momento el tema de la ley y todo, se dijo, no hay que aceptarlo porque se peleó mucho en la Coordinadora de Derechos Humanos para que no se excluyera a nadie, pero al final se cedió porque decíamos hay que aceptarlo para que se dé, porque si no, no lo van a querer aprobar la ley. Pero eso está marcando mucho, ¿no? Ese es uno. Otro, hay un lugar de memoria nacional que es el LUM, pero si tú vas al LUM, y yo le he dicho ya en todos los espacios a donde voy, y como ahora se está haciendo política de memoria con más razón, lo único que hay del Alto Guayaga, que incluye Huánuco y San Martín también, ¿no? Inclusive hasta Ucayali, porque estamos... hasta Ucayali, sí, hay una parte. Es lo único que hay, es lo del atentado en la comisaría de Uchiza, ¿no? Claro. Pero si tú buscas más cosas, no hay. En la historia del LUM y la muestra permanente no hay nada del Guayaga. ¿Por qué? Porque las acciones más cruentas que se han dado en el Guayaga, digamos, había mucho cruento también para el Sendero, pero había cosas muy fuertes que han sido por parte de los 90 para adelante, que era el tiempo de Fujimori. Entonces nadie ha querido poner nada
nada, en la línea de tiempo, por ejemplo, más que ese atentado en la comisaría de Uchiza. ¿Por qué? Por no fastidiar a nadie, por mantener a todos tranquilos, y no hay, y una política de memoria, un lugar, la memoria nacional, no puede tener esas exclusiones, no debe tener esas exclusiones, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tendría que hacerse, ¿no? Y otra cosa que yo creo también ahora es el tema de lo que se ha visto a nivel del Estado, ¿no? Ahora se dice periodo de la violencia del 80 al 2000, ¿no? Entonces yo ya he escuchado a un funcionario de la dirección de búsqueda en algún lugar, bueno, funcionario menor, pero lo he escuchado, decir a la gente en lugares muy afectados, ahora se dice así y se tienen que olvidar de conflicto armado, eso borra ese vocabulario, eso ya no existe, ahora es periodo de violencia 80-2000. Cuando ya desde el Estado tú quieres con eso decir, no sé, no querer hablar de algo que para algunos les es incómodo decir conflicto armado interno, cuando eso está en la memoria de la gente porque ha sido un conflicto armado interno, ¿no? Entre peruanos, desgraciadamente. Peruanos que empezaron lo de Sendero, pero se tornó porque ha habido las rondas, el ejército, Sendero, todo. Entonces, cuando tú ya entras desde el Estado con esas exclusiones, entonces ya pues te dice, ¿no? O sea, la política de memoria que se quiere sacar o que se quiere preservar o que se quiere tener, no es una política de memoria que va a incluir todo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se tendría que empezar más a nivel macro, de ver cómo estas cosas se van pensando, ¿no? O sea, yo no puedo poner en un lugar de memoria nacional a las cosas y dejar de lado otras porque pueden incomodar a alguien, ¿no? Las exclusiones del RUC que se tienen que revisar de todas maneras y los reconocimientos también a lo que, cómo la gente recuerda y cómo lo menciona y cómo lo recuerda y por qué lo menciona y por qué lo recuerda de esa manera, ¿no? Sí, ok, de acuerdo. Gracias, Mónica. Sí, en realidad esto que se ha mencionado sobre el... Bueno, el RUF no ha salido tanto así, pero sí un poco en otras reuniones también ha salido esto de los límites entre lo que se considera una persona como víctima y las personas que podrían haber sido parte de Sendero Luminoso, ¿no? Pero que hay que hilar un poco más fino porque ha habido reclutamiento forzado, ¿no? O entre otras cosas que quiero tocar como todos los temas y en este segundo bloque de Cultura de Paz y Ciudadanía se ha mencionado el tema de la educación también, ¿no? Que me permite entrar al tercer bloque, tercer gran eje que tiene que ver con la pedagogía y comunicación de la memoria, ¿no? Yo no sabía que el señor Severo era profesor, bueno, lo han mencionado acá ustedes. De repente usted, profesor Severo, nos puede comentar en su experiencia, ¿no? O en su conocimiento, qué tipo de acciones se han realizado en Huánuco, o de repente no, para hablar sobre el conflicto armado interno, sobre el periodo de violencia en las escuelas, ¿no? ¿Se ha hablado? ¿No se ha hablado? Hay todavía mucho temor para hablar del tema, o más bien es que no se encuentran las herramientas, no se conoce cómo comunicar de este tema en las escuelas y o en las universidades también, ¿no? ¿Cuál es su experiencia ahí o su conocimiento al respecto? Muy bien, bueno, yo soy ingeniero químico, también soy docente, ¿no? Uh-huh. Mi experiencia laboral se desarrolló en un instituto tecnológico, de acá de Huánuco. En este contexto, en estas del 80 al 2000, bueno, sí se comentaba realmente en el tecnológico, docentes y estudiantes. Incluso creo habían docentes que estaban en un grupo, ¿no? Sí, me imagino. Comentaban incluso por sus actitudes, ¿no? Pero yo quisiera opinar de qué modo, digamos, podemos generar una cultura de paz. Creo que fundamentalmente el hecho que se desarrolló en estas 2 décadas en nuestro país
fundamentalmente era porque creo que también vivimos los mismos problemas ahora. Me refiero a la carencia de justicia social en nuestro país. Porque si nos ponemos a analizar, un grupo de peruanos creyeron de que eliminando prácticamente la injusticia social en nuestro país, las exclusiones, la marginación, digamos, el grueso de la población fundamentalmente rural, es la que se debía de cambiar, ¿no? Este estado de cosas. Y creo que la pandemia nos vuelve a desnudar y nos vuelve a encontrar en las mismas condiciones sociales, económicas, políticas. La corrupción fundamentalmente sigue igual. Me van a disculpar, yo creo muy poco esto de la independencia, que el próximo año se cumple 2 siglos y no sé cuánto, ¿no? ¿Esa independencia habrá ocurrido para la mayoría de los peruanos o solo para los que detentan el poder económico en nuestro país? Vemos lamentablemente, como hizo referencia Mónica, por ejemplo, cómo es que un grupo de peruanos no les interesa nada a un grueso de peruanos que cuando no tienen para adquirir medicina para sus alimentos. Hemos visto lamentablemente, o no es que hemos visto, sino que el 75% de peruanos viven de la informalidad. Y eso se reflejó cuando se inició con la cuarentena y bueno, no sé cuánto, ¿no? Y un grueso de peruanos tuvieron que verse obligados a retornar a sus lugares. Y muchos de ellos incluso a pie. En el caso de Huánuco, por ejemplo, se concentraron, empezaron a salir, llegaron a antes de Chosica y caminando, ¿no? Tuvo que el gobierno regional y entre otros apoyarles para que retornaran a sus lugares de origen. Y en el caso de Ayacucho o Huancavelica, por ejemplo, nuestros compatriotas tuvieron que verse obligados a retornar del lugar donde salieron porque en Lima ya no pudieron permanecer más tiempo por la carencia de alimentos, medicina, incluso vivían en habitaciones alquiladas y al no contar sus recursos se vieron obligados a retornar, ¿no? Entonces esas son situaciones que hasta hoy no han sido resueltas. Hablamos de una democracia, como alguien dice, que cada 5 años volvemos a elegir un nuevo tirano. Y en esas condiciones, en cualquier momento, cualquiera que tenga la intención de utilizar, digamos, a la mayoría excluida, hambrienta, que no tiene oportunidades adecuadas en salud, en educación, trabajo, digamos, para vivir dignamente como seres humanos, cualquier cosa puede ocurrir en nuestro país. Y eso es lo que permanentemente nos cometen, pues, cada 5 años. Y muchos de ellos, al recibir algo, 1 kilo de arroz, una gorra, un polo, es la que elegimos a alguien y después descubrimos que habíamos actuado mal, ¿no? Entonces, lo que necesita en nuestro país es fundamentalmente justicia social para la mayoría de los peruanos. Por eso alguien dice un 1% de peruanos es la que detentan todo el poder económico, político, ¿no? Social. Y la mayoría nos beneficiamos prácticamente por decir, con un 10% de los recursos del país. Y ese 1% se beneficia con el 90%, digamos, que generan la riqueza en nuestro país. En consecuencia, tendríamos que analizar realmente qué es lo que generó esta situación, si todavía persiste o no persiste esa situación. Sería, digamos, algunos utilizan a la educación como un instrumento de dominación, de poder, de perpetuación de su modelo económico, social y político. Tendríamos que cambiar el modelo educativo, pero sin cambiar las condiciones económicas en nuestro país y político, va a ser un poco difícil. Entonces, en consecuencia, creo que tenemos que analizar crudamente la realidad por la que atraviesa nuestro país
podemos estar como en estos últimos años ha ocurrido, ¿no? Cambiando, pretendiendo cambiar o maquillar, digamos, nuestra realidad. Tendríamos que pensar en cambiar desde las estructuras profundas de las condiciones que se han impuesto en nuestro país. Porque caso contrario, seguiremos en la misma situación con la corrupción, con la utilización de la mayoría de los peruanos para sus intereses particulares de un grupo minoritario que detenta el poder económico, político y social en nuestro país. Gracias por De acuerdo. escucharme. No, usted Severo. Ahí, Rosalía, Mónica, sobre esta pregunta que había hecho relacionado a la pedagogía y a qué se ha hecho y qué se necesita hacer para enseñar, para hablar, para incluir la memoria del conflicto armado interno en las escuelas y en las universidades, ¿no? ¿Qué se ha hecho y qué falta hacer en Huánuco? En las universidades se ha hecho casi nada, ¿no? No se ha podido difundir el informe de la Comisión de la Verdad, menos se ha podido incidir en la inclusión hacia la currícula educativa. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? De repente en la currícula educativa o en alguna materia, ¿no? De enseñanza en las universidades no se ha considerado temas de la Comisión de la Verdad para saber qué pasó en aquel entonces y qué es lo que se debe hacer para no repetir. Entonces, en algún momento hemos hecho unos que otros eventos dentro de la universidad con ocasión de alguna fecha importante, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Día de la Paz, de la Cultura de Paz, pero así muy, muy pocas, como 2 o 3 veces cuando yo estuve. No sé si cuando ya no estuve, otros que continuaron después de mí hayan podido hacerlo. Cuando estuve, eso fue cuando estaba en la semana. Incluso en las escuelas se hizo un concurso de cómics, ¿no? Explicándoles obviamente sobre lo que pasó, la violencia, y muchos niños y niñas en aquel entonces sí sabían lo que pasó en la violencia porque sus padres se los habían contado. Entonces, en función a esa historia contada por sus padres, ellos generaron historietas, ¿no? Hubo un concurso de historietas a través de cómics. Eso. Cuando se hizo la memoria histórica, igual en las instituciones educativas aquí en Amarilis, se difundió algo del informe de la Comisión de la Verdad, pero no, del Estado no hay. Entonces, lo que cuando nos reunimos con los docentes mencionaban era que no conocían en sí el informe de la Comisión de la Verdad, no sabían cómo difundirlo, qué recomendaciones darles. Pero no estaba, estaba ahí en alguna parte de su currículum educativo, ¿no? De acuerdo a la realidad regional, Claro. Elaborados, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, hablaban cualquier otro tema así de lo que sacaban del internet, pero no se enfocaban netamente a lo que sí era el objetivo, ¿no? De generar la cultura de paz partiendo de todo ese proceso de violencia que hemos vivido. Entonces, lo que ellos nos requerían era capacitación, que los capacitemos en esos temas, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, para que ellos puedan llegar también a sus alumnos, ¿no? De nivel primario, secundario, básicamente con ellos. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es eso, generar capacidades dentro de los docentes para que ellos puedan ser los transmisores de estos temas y promotores de la cultura de paz. Claro, es verdad que se habla mucho de que los profesores no enseñan esto, pero si es que tampoco cuentan con la información y las capacidades suficientes, tampoco podemos esperar que lo hagan, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse, priorizar, ¿no? De repente en los institutos donde ellos se preparan, o ya como docentes darles algún, no sé, diplomados, especialización en estos temas para que puedan ser también, ¿no? Quienes enseñen en sus colegios. Mira, sí, para ir complementando un poco ahí, acá en Huánuco, y de Paz con Paz y Esperanza, hicieron un trabajo ¿cómo? Memoria histórica en la escuela se llamaba, ¿ya? Hicieron capacitación, no recuerdo si por 2 años o 3, con docentes toda primaria,
y fue un trabajo así para todos los grados, ¿no? Primer grado, segundo grado, hasta cuarto, quinto grado, para promover toda esta memoria histórica en la escuela de lo que había pasado en el tiempo del conflicto. Obviamente todo adaptado para niños más pequeños de una forma, para los niños más grandecitos de otra forma. Se hizo un trabajo. En esos tiempos se firmó un convenio con la Dirección Regional de Educación de Huánuco y por eso se pudo hacer, ¿ya? Pero ahí va lo que dice Rosalía, ¿no? O sea, se capacitó un grupo de docentes, no todos los de las escuelas, pero sí un grupo que se escogía, se hacían unas capacitaciones y para qué fue una cosa bonita. En esos años que duró, se hizo bien y se dio un resultado. Pero, digamos, no es algo que perdure, pues, ¿no? Además, ¿por qué? Porque cambia la autoridad de la Dirección de Educación y ya el otro no sigue el convenio, no lo asumen, ¿no? No lo asumen como Estado, como parte de la obligatoria, pues se puede decir de una manera de la currícula, y los docentes siguen igual porque no conocen nada, ¿no? Y esto me hace recordar que en alguna vez, cuando formamos recién el colectivo Post Comisión de la Verdad, cuando recién entregó el informe acá, estábamos con la profesora Carmen, ¿no? Que enseña en la universidad, socióloga. Ella ¿Carmen qué, hizo perdón? Carmen Zabalaga Canal. Carmen Zabalaga. Zabalaga. Ella es socióloga, enseña en la universidad. ¿Ya? Ella hizo en esos años una encuesta. Ahorita es regidora de la Municipalidad de Huánuco también. Entonces, ella hizo, me acuerdo, no sé si tú todavía estabas ese tiempo, ya no estabas, creo, en el colectivo, ¿no, Rosy? Pero hizo una encuesta en la Universidad Emilio Valdizán con sus alumnos de sociología. Y nadie sabía nada sobre la CBR, nadie sabía nada de lo que había pasado en el conflicto, y había pasado recién 2 años de la entrega del informe de la comisión, porque fue a los 2 años más o menos de la entrega del informe de la comisión. Entonces, si estos temas no se incluyen de esa manera, y ahí voy más atrás todavía en el informe, en las recomendaciones de la CBR, una de las recomendaciones de la cual no se ha avanzado casi nada es en las reformas educativas, así como institucionales, en las institucionales y las reformas educativas particularmente. Entonces, si no se hace de esa forma, va a ser bien difícil que estas cosas se metan y se interioricen en el sector de educación, ¿no? Que haya cambios estructurales en lo que acaba de decir el profesor Severo, ¿no? No hay, pues no hay. Si no se hace de ahí, por eso que el informe de la comisión, entre las recomendaciones, la que más se ha trabajado tal vez sean las reparaciones, pero las recomendaciones no son solo las reparaciones, sino están las otras reformas institucionales. Claro. Ahí no se ha hecho casi nada a fondo. Entonces, por eso es que hay todas estas falencias. Entonces, cuando se quiere hablar de poner en la currícula escolar, por ejemplo, el tema del conflicto armado, ¿qué ha pasado? Ustedes como IDEPUC deben saber todas las peleas que han habido estos últimos años. Que no me pongas de esta manera, que me sacas esto. Peor cuando estaba el Congreso Fujimorista, ¿no? O sea, todo lo que hemos tenido que pelear y no se ha logrado poner. Entonces, a nivel nacional no se puede poner. A nivel local se ha logrado hacer algunas cositas, pero como te digo, que no dura mucho tiempo mientras no se ingrese, pues, de otra manera, ¿no? Se ha tratado de hacer, pero no se logra mucho, ¿no? Porque por alguna razón, algunas por el estigma, otros porque hablar del tema es muy incómodo, siempre genera mucho antagonismo. Entonces, no se comparte, ¿no? No se comparte el tema, no se habla. Si hablas una cosa, te dicen, no, hasta cuando hacemos en el Facebook cualquier comentario empiezan los antagonismos, ¿no? Entonces, por esa razón es que este tema de promover en educación, salvo que se haga así como se ha hecho, como han hecho siempre los organismos de derechos humanos, de capacitar en las zonas, en las mismas zonas inclusive, como decía Rosalía hace rato, cuando se hizo memoria histórica, te dicen algo, no te dicen todo también, ¿no? Por los temores, por las cosas que hay, por todo lo que se tiene que guardar, ¿no? Pero ahí se ha hecho un trabajo más chiquito, ¿no? De hormiga, donde se ha tratado de que lo hablen un poco con sus hijos, como ha hecho la SEMAN también en algunos momentos, ¿no? Esto de las historietas, ¿no? De las historietas que hace la SEMAN para... ¿Y ha funcionado también o ha sido como las placas, que parece como un molde que se quiere aplicar a nivel nacional? Las historietas a nivel pequeño creo que en algunas son así, depende también quién las haya motivado, cómo se hayan motivado, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, ahí también a veces, yo he sido 2 o 3 veces jurado de historietas aquí en Huánuco, y sí, pues las historietas a veces les capacitan a un profesor y el profesor como no sabe nada, porque a veces venido de otro sitio, por ejemplo, al Guayaga, ¿no?
Entonces les capacitaba a los chicos, les decía más o menos qué tenían que hacer y a veces los chicos también ponían cualquier otra cosita en su historieta. En algunos casos ha funcionado. Nosotros como Ajupro, Catarichu, hemos hecho hace muchos años, ya cuando recién empezamos, el 2007 creo, hicimos en Tingo María concurso también de poesía y de canto con chicos de los colegios. Y salió muy bonito, porque las composiciones, por ejemplo, yo tengo videos de eso, y hay unas canciones sobre el tema de los desaparecidos que no me había percatado bien de cómo lo siente la gente de verdad de su interior, ¿no? Pero fue un trabajo así, por cierto, muy focalizado, chico, ¿no? Porque no podíamos llegar a más, porque los presupuestos algo piloto, no digamos, tan grandes. Pero tal vez de esa manera, entrando más, como decía Rosalía, ¿no? Más a las comunidades, hacer el trabajo primero de como fortalecer el tejido social en cada comunidad, ¿no? Yo creo que la Semana ahí tiene una gran oportunidad con el trabajo de reparaciones, que deberían ser más integrales además, pero las reparaciones colectivas, ya que entran a tantas comunidades, claro, ahí podía aprovecharse para hacer toda esa reconstrucción de tejido social, hacer algo más integral y hacer ese trabajo en la comunidad. Porque para hacer las obras necesitan esas asambleas comunales. Claro, sí, nosotros hemos hecho ese trabajo de memoria que hemos hecho en algunos distritos de Cultura y Paz, así, ¿no? En cada comunidad, con toda la comunidad, ¿no? ¿Te acuerdas, Rosy? Eran reunirte con los viejitos, reunirte con las mujeres, reunirte con los niños, reunirte con los adultos, separados, grupos etarios, después todos juntos, o sea, con todos ellos así, conversar primero individual, después con todos. Es difícil, sí, pero se tiene que hacer así. Claro, es lo que manda el propio proceso, ¿no? Que es más, quizás es más largo, pero es como resuelven mejor las cosas, pero es más esto va a ser sostenido. largo, Sí, porque claro, como lo ha dicho el profesor Severo, es estructural, o sea, no va a ser rápido, porque es estructural, es una cosa que viene más grande, de antes, de todo. Entonces, y eso sigue persistiendo, entonces no hay cambios, pues no se logra mucho tampoco, ¿no? Bien. Quiero, como ya el tiempo se nos está acabando, quiero pasar al último tema. No vamos a poder abarcar todo, pero bueno. El último eje tiene que ver con espacios y sitios de memoria, ¿no? Ya se ha ido mencionando en general durante toda la reunión, como algunos aspectos sobre esto. ¿Cuál debería ser la función de los espacios de memoria? De repente varias, ¿no? Pero ¿cuáles deberían ser como las funciones o los objetivos principales cuando uno hace un espacio de memoria? Recordar, educar, promover su visita de gente que no es de la zona. ¿Cuál debería ser su función? Yo creo que, no sé si está aprendido, sí. Sí. Sí, la función de los espacios de memoria o sitios de memoria debe ser, ¿no? Uno, de reparación, ¿no? De dignificar a las víctimas. Que las víctimas que van ahí se sientan reparados, considerados, dignificados como seres humanos que son. Otro es hacer función pedagógica con los jóvenes, niños que aún no conocen la historia, incluso adultos, ¿no? Que no conocieron, no vivieron esa época, pero que esto debe ser conocido en el país y que genere reflexión, ¿ya? No solamente conocer para qué, pero a la vez reflexionar para que estos hechos, ¿no? Que significaron causas, que significaron dolor como consecuencia, no debe repetirse, ¿no? Debe enmendarse en todos los aspectos, desde la vida personal, la vida colectiva, en la vida familiar, institucional, ¿no? Entonces, que tenga ese carácter ¿no? de generar reflexión y generar compromisos. O sea, que tenga todos estos componentes, ¿no? de para qué sirve un lugar de memoria. No solamente ir y tomarme fotos, bueno, y aquí pasó esto y por eso es que hay esto, y no es eso. Sino que tengan varias funciones, ¿no? Y que tenga todo un circuito de visitas guiadas, como lo hacen en los lugares turísticos. Nos informan y a veces nos enteramos de la historia a través de estas visitas guiadas que uno hace a lugares turísticos. Entonces, similar, función debe cumplir estos sitios de la memoria, pero con la finalidad de generar reflexión sobre lo que pasó y sobre lo que no debe pasar. Y lo que debemos hacer todos, asumir compromisos para
evitar que estos hechos se repitan o que las secuelas se sigan manteniendo en la colectividad en todos los aspectos, y que estas tienen que ser desterradas, ¿no? De alguna manera atender las secuelas, tanto sociales como hubo la desintegración de la sociedad, partiendo de todo el tejido social, desde el tejido familiar mismo, y que fortalezca la ciudadanía, parte, ¿no? De todo ese proceso educativo. Pienso que eso debe, de alguna manera, asegurar un lugar de memoria para construir una sociedad mejor, ¿no? En forma colectiva. Ok, entiendo. Ahora, todavía Huánuco no ha podido, bueno, en realidad solo, salvo Lima, que tiene un espacio, un lugar de la memoria grande, ¿no? Ayacucho tampoco tiene un espacio así, Huánuco tampoco lo tiene. ¿Hace falta como un lugar de la memoria así regional, o en realidad más bien lo que funciona es que cada lugar tenga un espacio de memoria representativo y acorde a lo que la propia población siente o cómo entienden que debería ser un sitio que los represente? Yo pienso que está bien uno regional, una memoria regional, y luego ya esto promoverse a nivel de provincias y bajarse hasta los distritos, y si es posible a las comunidades, ¿no? Ir viendo así espacios de memoria, pero como repito, con esta funcionalidad, partiendo de lo más grande hasta las comunidades, porque si ven uno regional, por ejemplo, el lugar de la memoria de Lima es inspirador, ¿no? Para poder construir o fomentar un espacio similar en las regiones. Al menos a mí me ha motivado mucho, ¿no? Y me gustaría que se construya uno similar aquí en Huánuco, porque tenemos mucha historia que se va a quedar en el olvido si es que no lo hacemos. Y eso tiene que permanecer en el tiempo, porque esta historia que hemos vivido no es una historia simple. Son 20 años de historia negra que ha enlutado al país, que no puede quedarse en el olvido de los peruanos para nada, ¿no? Es así todo una especie de holocausto que se ha vivido ahí. Eso es necesario, sí. Como repito, la función tiene que, los lugares tienen que cumplir, los lugares de memoria tienen que cumplir esa función, ¿no? Aparte de ser reparador, ser también propulsores de la construcción de una nueva sociedad. Claro. Entonces, entendería con eso que el Plan Nacional de Memoria no solo está dirigido hacia las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Así es. Eso Claro, su conjunto. porque, debería, claro, ¿no? sí, claro, debería. Porque, claro, eso es lo que probablemente se diferencia del plan o de la política de reparaciones, que se está dirigida específicamente hacia las víctimas, ¿no? No está dirigida hacia el resto Yo creo que de la eso sociedad. es básico, Sí, básico. familiar. Lo que ha hecho Rosalía es cierto. Yo creo que se debe apoyar las iniciativas de lugares de memoria que hay. En Huánuco ya hay una fuerte deseo, ¿no? Una esperanza, no sé, de tener su lugar de memoria regional. Ya hace tiempo estamos detrás de eso, ¿no? Las mismas organizaciones de víctimas, la sociedad civil que acompaña con el colectivo, estamos buscando un espacio, ¿no? Se ha hecho varias cosas, no se logra concretar desgraciadamente hasta ahora. Eso tal vez se podría apoyar con esta política de memoria, a esas iniciativas regionales y también algunas locales que también pueden haber, ¿no? En algún momento nosotros a la semana le pedimos, por ejemplo, hacer un lugar de memoria del río Guayaga, hacerlo en Tingo María, la entrada del río, por el costado de los Laureles, ¿no? Había una iniciativa ahí y nunca se concretó, ¿no? Por, no sé, algunas razones. Hay iniciativas locales también, que son importantes para la comunidad que ha sufrido y para la comunidad en sí en general. Y lo de la política de memoria, sí, yo creo que lo básico que se tiene que pensar es que no puede ser una política solo para los que han sufrido directamente, ni los familiares, sino es para todos, porque el país como país es el que ha sufrido. Al país de alguna u otra manera le ha afectado. Le ha afectado de diversas maneras, pero le ha afectado a todos, nos ha afectado como país. Entonces, esto no va a funcionar si no se incluye a todos los sectores de la sociedad, además, a todos.
y que yo creo que para que pueda funcionar esta política tiene que promoverse un diálogo entre todos los sectores, pero además un diálogo, una reflexión, ¿no? Intercultural, intergeneracional, sobre causas, consecuencias de la violencia y tener una lectura del contexto actual como estamos también, y lo que dije hace rato, ¿no? O sea, no excluir nada. Yo no sé, hay, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el plan de paz y convivencia que tiene el País Vasco, por ejemplo. No sé si ustedes lo han visto, lo han leído. Bueno, sería bueno que lo lean. Porque Sí, esto, por ejemplo, que te inspira un poco para pensar que si ellos no le quieren decir, por ejemplo, reconciliación, no, ellos dicen convivencia. Porque, y es lo que yo recogí una cosa muy interesante de varios lugares donde estoy muy afectados, pero uno en particular en Apurímac, cuando llegamos a hacer un trabajo que se quiso hacer en un primer momento con la SEMAN, de justamente hacer un trabajo más integral para reconstruir el tejido social de las comunidades. Llegamos a Cotarrusi, y ahí, por ejemplo, habían regresado a la comunidad, porque era comunidad campesina, muchachos que se habían ido con Sendero, en el tiempo de Sendero, que ya estaban adultos, obviamente se habían ido muy jóvenes, ¿ya? Entonces, estaban muy adultos, no puedo decir cosas. Entonces, ellos los habían recibido y les habían dado su tierra. Y conversando, porque ahí también hicimos un trabajar con grupos etarios, ¿no? Y estuvimos conversando con el grupo de viejitos, por ejemplo, y decían, sí los hemos recibido, a pesar que ellos sabían que se habían ido con Sendero, que habían estado armadas y todo, obviamente no habían sido capturados ni nada, porque son parte de nuestra comunidad. Inclusive en esa misma comunidad habían recibido a ellos, pero también vivían licenciados del ejército, que habían también participado y que algunos se habían comprometido, unos que habían participado que eran de la zona, otros que habían venido de otros lugares, pero que se habían comprometido con alguna mujer de la comunidad y ya tenían ahí casa y familia. Y todos como comunidad, ellos como comunidad habían conversado. Se habían juntado los que se habían ido con Sendero, los que habían muerto a raíz de Sendero, los que habían muerto a raíz del ejército, todos como que habían conversado y estaban caminando a convivir en paz. Ellos, conversando entre ellos, no habían acudido al Estado, al gobierno, nada. Claro. Porque ellos decían, vamos a tener que vivir juntos. Y si seguimos mirándonos con rencor, si seguimos peleando, no vamos a poder. Y esa línea más o menos tiene lo que he podido ver del plan de paz y convivencia del País Vasco, tiene que ver con eso. Pero sin ¿cómo se puede decir? Sin ocultar, sin dejar de hablar de lo que son violaciones de derechos humanos, de quiénes cometieron las violaciones de derechos humanos. O sea, tienes que llegar a un acuerdo, pero sin dejar de decirlo. Y a eso iba cuando te decía que el lugar de la memoria no puede ser un lugar donde se obvian cosas para no hacer fastidiar al gobierno de turno o a algunas autoridades. Igual, no puedes obviar de decir conflicto armado interno porque es algo que se vivió y así lo conocimos, así lo sentimos. No puedes dejar de decirlo porque el Estado no quiere que se diga, para no fastidiar a alguien. O sea, decir todo lo que se puede decir, porque además la memoria son diversas memorias y cada uno la recuerda y crea sus códigos, ¿no? De acuerdo al lugar de donde la has vivido. Entonces, si tú vas a hacer una política de memoria, tiene que incluir a todos. La memoria de los militares está ahí, la memoria de los que han vivido las agresiones, todas van a estar. Eso no quiere decir que al ponerlas todas vas a dejar de decir, no, hizo mal, ¿no? Igual vas a decir, los militares también hicieron mal. Yo he leído lo que han mandado ustedes en la política de memoria y sí me parece también que hay unas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, cuando dicen esta violencia, la ley de todito, la política que están mandando, estas acciones las inició Sendero, pero después dicen, sí, también hubieron acciones de las Fuerzas Armadas, que algunos militares lo hicieron. Pero no los lineamientos, dicen, ¿no? Sí, pero no dice, por ejemplo, que no fue solo porque a algunos se les ocurrió hacerlo, pues. No fue solo por eso. En algunas zonas puede haber habido algún militar que lo haya hecho solo, porque era loco, como pasó acá con Jonathan en el Valle de Monzón, en Rosalía lo conocimos,
que era un drogado, ¿no? Hizo lo que hizo, por loco, por drogado, porque estaba mal de la cabeza, pero igual se le metió preso y todo, pero no en todas las zonas ha habido un loco que se le ocurrió hacer las cosas. Había zonas donde era política de Estado. Era una política, claro. Entonces, si tú no vas a querer reconocer eso ni desde los lineamientos de una política de memoria, estamos mal, pues. Porque decirlo no va a decir que se va a traer abajo la política, sino más bien va a ser una memoria que va a poder llegar a todos. Pero si tú desde ahí estás pensando o poniendo, suavizando la parte que es donde le implica la responsabilidad del Estado en esto, entonces no vamos a poder hablar de frente, no vamos a poder corregir lo que tenemos que corregir. Y ahí hay varias cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes que están haciendo la consultoría o el trabajo para la semana, tienen que no sé, de la manera más diplomática posible, pero plantearlo así, porque ya lo hemos dicho nosotros, porque ya hemos pasado como GTR, la coordinadora, hemos pasado nuestras observaciones, y no sé si lo habrán visto o lo habrán tomado en cuenta, pero una de las cosas que sí nos parece terrible es, yo por ejemplo estoy acompañando el proceso de Cayara, ¿no? Y el proceso de Cayara no, pues no ha sido un loco que se le ocurrió hacer lo que ha hecho, ¿no? O sea, y así hay otros hechos y situaciones que se han vivido en tiempo del conflicto y se tiene que decir cómo han sido, ¿no? Porque si no, no se va a llegar a nada, pues va a seguir habiendo esos antagonismos, va a seguir habiendo todo lo que hay hasta ahora, ¿no? Y la política de memoria tenemos que hablarlo. De repente ya no para qué sé yo, para, no sé, pero sí para que estén claras las cosas y que esas cosas tienen que cambiar, ¿no? Si no se hablan y de frente así y no se dicen como son, no van a cambiar. Si seguimos diciendo, algunos lo hicieron como algunos errores, ¿no? Algunas de estas, no va a haber cambios, ¿no? Y una de las cosas que tiene que cambiar es eso también. No es un tema menor, creo, ¿no? No. Y esa discusión también ya se ha tenido varias veces. Bueno, podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero creemos que también tiene que haber un inicio y un cierre. Quiero dejar en claro tampoco que nosotros como instituto no estamos haciendo una consultoría para la semana. Esto es algo que nosotros consideramos. No, sí, claro. Es algo que nosotros consideramos que es importante para tener esta política de memoria. Lo último que quería pedirles es, bueno, salió este nombre de la profesora Carmen Zabalada, que no teníamos identificado como una persona, como una profesora que de repente pueda ser importante con quienes podamos conversar al menos sobre Huánuco. ¿Algún otra persona, institución que consideren que sea relevante para este tema sobre Huánuco? Hemos tomado, al menos en esta reunión, a la mesa de concertación, al CODA y a Hatarishun, a una persona de cada uno, porque creemos que de alguna manera todavía siguen vinculados al tema, ¿no? Pero ¿hay alguna otra institución o persona que debamos tomar en consideración? Que víctimas aparte, ¿no? Las víctimas es un tema aparte. Rosy, ¿tú? Tu micro. Les decía que podría ser la parroquia de Aucayacu. Sí. El párroco tiene mucho que aportar en ese sentido. ¿Quién más sería? A ver, en el Monzón, Rosy, allá se murió el padrecito, pero alguien del Monzón. Sociedad civil. Alguien de Monzón. El padre ya se murió, ¿no? ¿De instituciones públicas o así privadas, ¿no? Más básicamente. Sí. Porque instituciones públicas como que las autoridades son claro, pasajeras, ¿no? No tienen mucha permanencia. Sí. Ajá, y los funcionarios también. Podría ser, a ver, el rector de la Universidad de Tingo María, él ha sido docente en la universidad y ahora está como rector. El doctor Esteban Churampi. ¿Y el párroco de Aucayacu, cómo Universidad se llama? Nacional Agraria. Al párroco de Aucayacu, Hugo Choques. Hugo Choques. Choques Casas. Bien, vamos a ver. Sí, luego cómo tenemos, de repente por ahí le vamos a estar escribiendo
en la semana para ver si tenemos alguno de sus datos, pero bueno, nada, agradecerles una vez más y creo que han salido muchas cosas interesantes. Algunas ya las había recogido de primera mano cuando había conversado con ustedes. Como periodista, de repente podrías incluir a Segundo Jara, porque él Sí. es del CODA, pero aparte Claro. hace un trabajo de periodismo y escribe también obras, ¿no?, relacionadas al tema. Ya, sí, perfecto. De segundo, claro, habíamos considerado que era parte del CODA, pero si es que aparte hace una labor también periodística, lo vamos a considerar como una persona propia. Tiene otra Él entrada por pertenece ahí. a la asociación, otra mirada Sí. como periodista. Pues. De acuerdo, de acuerdo. Felipe Bueno, Paucar también. Pues, sí, como también. periodista. A él sí, Él es, a él sí lo tengo notado. es representante de la IPIS, del instituto. Ajá. Sí. Y de la Sí, sí. universidad, como para ver el tema ahí, la profesora Carmen, ¿alguien más, Rosy? Carmen Canal, no, Carmen Zabalaga es una. No sé si de Nessie Palacios. Aquí ella es muy Ella- sesgadita. Pero... Sí tiene sus sesgos, porque tenía un hijo militar también que tiene sus sesgos, pero no, la universidad, ¿quién más sería en la universidad? La otra Carmen Canales, pero igual, ¿no? También ambos. Pero Zabalaga Ya. tal vez porque por la Es facultad en la que más enseñaba. neutral. Ujú. Ya, de acuerdo, sí. Sí, eso. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente vamos a estar armando este documento que esperamos que sea creo que por la información que va saliendo va a ser bastante nutrido y se los estaremos enviando también para Y que falta lo mucho puedan por ver. decir, además. Sí, por supuesto. Me imagino. Nos falta Pero tiempo para así vamos escribir. avanzando poco a poco, sí, poco a poco. Ujú. Muchísimas gracias. Esperemos Ok. que se encuentren bien y que sus familias también. Y bueno, ya nos estaremos comunicando en una siguiente oportunidad. Ok, Gracias. cualquier cosa Sí. a tu disposición. Chao. Ok, Hasta Chao, luego. ya, profesor. chao. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, Moni. Chao. Chao, Severo.